Conversando con Don Ale. Bueno, muy buenas tardes. Conversando con Don Ale, hoy tenemos al doctor Steven Durán Salazar. El doctor es un urólogo aquí en el cantón de Pérez de León, que atiende en nuestro hospital, en el Escalante Pradilla, y también forma parte del grupo de Urosalud Médica. ¿Qué les podemos decir a ustedes? Que la mayoría de los hombres de cierta edad para adelante necesitan visitar un médico. Los niños tienen su médico, las mujeres tienen su médico, y el hombre, ¿a qué médico recurrimos? Bueno, de todos estos temas vamos a conversar con el doctor Steven Durán. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Alex. Es un placer estar aquí. ¿Por qué lo he invitado? Bueno, porque hay una gran necesidad de conocer tantas cosas referente de ahí al cuerpo humano, la parte fundamental del hombre en su momento dado, y más ahora en tiempos ya cuando uno va con cierta edad, que comienza a tener una serie de trastornos, y esos trastornos tienen que ver con la urología. ¿Es así? Correcto, sí, así es, don Alejandro. La urología es una especialidad quirúrgica, ¿verdad? Somos especialistas, somos cirujanos, y nos especializamos en lo que es la vía urinaria alta y baja, ¿verdad? Y en la parte genitourinaria, principalmente en la parte de lo que es el hombre, ¿verdad? Entonces somos cirujanos que vemos todas las enfermedades en que incurre, ¿verdad? Riñones, vejiga, el trayecto entre el riñón y la vejiga, la próstata en el caso del hombre, pene, testículos, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres, pues también vejiga y la parte de la vía urinaria. Doctor, usted es manudo. ¿De qué lugar es? Yo soy oriundo de Zarcero, soy zarcereño, bueno, nací en Grecia, en realidad, y pues crecí en Zarcero, ¿verdad? Ahí es donde está mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis sobrinos, allá están, allá nací, en Zarcero, Alfaro Ruiz. ¿En qué se dedica su familia? Mi papá es agricultor y ganadería, tenía, porque ahora ya está un poquito retirado de lo que es la ganadería, de lo que es el ordeño, ¿verdad? De hecho, que ahí fue donde me desarrollé de chiquitillo en la finca de papá, ordeñando vacas y haciendo cercas. ¿Ordeña manualmente o con máquina? Comenzamos con manual. Me acuerdo que ordeñando vacas, cuando eso eran Jersey, ¿verdad? Me acuerdo que eran un poquito más suave que ordeñarlas que las Holstein, y ya luego papá fue metiendo Holstein, y ahí en Zarcero, y en agricultura, que era más el fuerte papá, y de hecho que todavía ahí le hacen a la agricultura en lo que es sembrando repollo, remolacha, culantro, zanahoria. Doctor, cuando un hijo le dice a uno, mire papá, yo quiero estudiar una cosa, y a veces uno no está de acuerdo, usted no tuvo ningún problema cuando usted le dijo a sus papás, quiero estudiar medicina? Bueno, sí, de hecho que sí, porque bueno, mi mamá es maestra, y es maestra de religión. Bueno, ya está pensionada, ¿verdad? Entonces, al principio, pues papá, nosotros somos tres en la casa, yo soy el mayor, está mi hermano, que es el del medio, y mi hermana. Y pues yo lo que siempre le digo a mis hermanos, que es que yo era el que tenía que ir rompiendo montaña, ¿verdad? Porque fue el primero que tuve, voy para el colegio y voy luego a la universidad y todo esto. Mis hermanos, papá pues probablemente en comparación con mis otros primos, ¿verdad? Algunos de ellos siempre los hijos quedaban trabajando con mis tíos. Mi papá probablemente pensó que usted iba a ser un hijo doméstico, que llamamos. Que yo iba para la finca. Y bueno, y le salió rebelde el hombre, ¿verdad? Entonces fue cuando dije, no, yo voy a ir al colegio. Yo vivía allá en Zarcero, en el centro de Zarcero, que estaban mis papás. Y entonces ya nos fuimos al colegio, estuvimos ahí trabajando en las mañanas, en las tardes, cuando veníamos del colegio, y ya en el colegio propiamente, me le puse rebelde al hombre, y luego dije, voy para la universidad, y bueno, y gracias a Dios ahí al esfuerzo de los dos, ¿verdad? Más de mamá un poquito, que era la que sí me daba un poquillo más de dinero para ir a la universidad, y papá pues apoyándonos de otra forma, ¿verdad? Económicamente también, pero
más en la parte de vivir en San José y todo esto, ¿verdad? Que son como cambios drásticos, ¿verdad? Porque, bueno, en aquella época, cuando yo estudié, no era tan fácil, ¿verdad? El irse a vivir a San José solo, una familia nueva, usted no sabía dónde se estaba quedando, con quién se estaba quedando. Anduve en varias partes de San José, a San José solo había ido algunas veces con mamá como a hacer mandados y bueno, era todo en realidad una aventura de algunos sacrificios y bueno, historias que todos los que hemos estudiado o hemos hecho algo fuera de donde vivimos, tenemos historias, ¿verdad? De esto. ¿Y sus otros hermanos son profesionales? Sí, Juan Andrés, mi hermano, es ingeniero industrial y mi hermana también es ingeniera en mantenimiento industrial. O sea, ya usted tiene sobrinos, entonces. Sí, ya tengo 2 sobrinitos, una de 5 añitos y una que estoy estrenando yo hace 5 días nació. Doctor, cuando uno quiere estudiar algo, ¿usted tenía alguna otra carrera pensando, digamos, si no puedo entrar a estudiar medicina, qué voy a estudiar? Bueno, eras que no, porque, bueno, por supuesto que uno de niño quiere ser hasta astronauta, ¿verdad? Me gustaba mucho la veterinaria, hasta que una vez papá me llevó con unos cerdos al veterinario que se habían infectado, le habían hecho una castración y le infectaron las heridas y eso fue como traumante para mí. Entonces ese día dije, no, un ser humano no va a llegar a este punto, ¿verdad? Y me fui más que todo por la medicina. Luego ya me metí a la Cruz Roja, entonces ya lo que era la atención a los pacientes y todo eso se fue aumentando, incrementando esto de ayudar y asistir a los enfermos, ¿verdad? Ahí fue donde ya más despertó. Pues, estuve en Cruz Roja desde los 10 años hasta los 19 años y ahí fue donde se despertó un poquito más. Mi mamá al último quería que yo estudiara también ingeniería con mis otros 2 hermanos, pero no, era medicina o medicina. Tanto así que cuando yo me fui a estudiar medicina, que no pude entrar de primera a la universidad, entonces me fui para la Nacional a hacer generales, mientras pues yo quería entrar a la UCR y no me había dado la nota, entonces me faltaban unos puntos y entonces bueno, iba a hacer generales, porque antes se hacía así, se podía hacer generales en otra universidad y luego se pasaba a la carrera. Me fui para las generales ¿cómo se llama? A la Universidad Nacional Heredia, que fue otra historia ahí, ¿verdad? Compartiendo ahí viviendo en una casa con un montón de muchachos y todo esto. Y luego fue que ya se me da la oportunidad de poder estudiar medicina en una universidad privada y ahí a miles costos y con CONAP y todo eso. Entonces luego ya me pasé para la universidad. Pero yo le decía a mamá, bueno, si no es medicina, no estudio nada. Bueno, vamos a hacer un corte. Estamos hablando con el doctor Steven Durán Salazar, un médico urólogo aquí en el cantón de Pérez de León, porque, bueno, el tema es muy amplio. Al volver quiero que nos hable sobre qué aprendió a convivir con otras personas cuando sale de su casa para estudiar en un lugar donde ni siquiera conoce. Ya regreso. Bueno, doctor, y cuando uno conoce y ha vivido las experiencias que los hijos tienen cuando viven afuera, ¿qué se aprende? O sea, ¿qué dice usted? Mi tata tenía razón o mi mamá tenía razón. Bueno, da miedo, ¿verdad? Por supuesto, porque en ese momento yo fui primero de la familia Durán que se fue a estudiar a San José, le sacaron a Durán allá en Salcero, ¿verdad? De mi núcleo, ¿no? A estudiar afuera de San José. Entonces daba un poco de miedo porque en realidad, como le digo, yo no conocía a San José. Y de hecho que el primer día que llegué a San José... Te perdiste seguramente, me perdí claro. 3 veces y en un solo día gasté más de la mitad del dinero que me han dado para toda la semana, ¿verdad? Es una historia ahí. Y ahora parece que soy taxista, ando por todos lados. Pero bueno, esas son las cosas bonitas, digo yo, que ahora, por supuesto, en ese momento el susto, irme a una casa donde una gente extraña, donde uno se ha desenvuelto toda su adolescencia y niñez en Salcero, porque en Salcero es un pueblo que yo lo comparo mucho con Pérez de León, ¿verdad? Es todavía muy tranquilo, muy de familia, muy estar en la casa, y irse a San José
a conocer gente que usted nunca ha visto, ¿verdad? Y comenzar a convivir con gente que estudia otras carreras, que son de otras familias, que tal vez tenían un poco más de dinero o tenía otros tipos de actividades. Es una experiencia bastante difícil para uno, y aún así estudiar, ir con esa mentalidad. Y gracias a Dios, como el otro día hablaba con mamá, y me decía, bueno, gracias a Dios que no salimos huertos, ¿verdad? Que íbamos con una meta, los tres fuimos con una meta, lo logramos, fuimos responsables, y a miles costos y empujones, ¿verdad? Le tocó que lavar, cocinar. Ah, sí, la primera vez que me tuve que hacer un arroz. Ajá. Cuando eso no es como ahora que hay un celular, ¿verdad? Para llamar y decir, mamá, ¿cómo se hace el arroz, ¿verdad? Y cuando eso del teléfono público estaba muy allá. Entonces, con lo que me dijo el domingo, el lunes llegué a hacerme el bendito arroz. Ahí un arroz todo guacho me quedó, pero bueno, ahí es donde uno va aprendiendo a cocinar y hacerse un poquito de arroz y el atún. Y de lo que andaba uno jalando, porque me acuerdo que en la primera casa en donde viví, pues no era tampoco como andar jalando las comidas, como ahora cuando hay topper o estas cosas, ¿verdad? Que se puede jalar comida. Y no sé, como que antes como que todo era como más difícil, digo yo, ahora todo es tan fácil, usted consigue un recipiente, jala la comida, etcétera, y lo mete en la refri, el microondas, cuando eso ya era difícil, no difícil, sino era distinta las cosas. Y aprendió, sí. ¿Cocina algo? Me sé hacer el gallo pinto en las mañanas. Ah, es muy bueno. Sabe picar bien la cebolla y el chile y todo lo demás. El culantro, ¿verdad? Y buena salsa Lizano. No paga anuncio la salsa, pero bueno, ahora que viajamos al Perú la llevamos siempre que estamos fuera del país, y yo pienso todo eso, o sea, todo eso va formando el ser humano. O sea, uno sale de la casa, de una zona rural como el caso suyo, y ayuda a formar el carácter. Claro. Un carácter que todos ahí poco a poco lo vamos haciendo desde de sentirse un poco más seguro, ¿verdad? De lo que es la vida, arriesgarse y tener una meta, que eso es lo más importante, ¿verdad? Porque mucha gente se puede ir de donde vive, pero si no tiene una meta o tiene algo claro, es donde se pierden, ¿verdad? Y se da el fracaso. Entonces, yo creo que si uno es luchador y tiene presente o tiene una buena meta, a cualquier edad, digo yo, ¿verdad? Sí. A cualquier edad la puede llegar a lograr. Doctor, ¿tiene usted estudios en administración hospitalaria también? Sí, tengo una maestría en administración de servicios hospitalarios. Esta la hice cuando estaba en médico general. La hice, en realidad la hice como currículum, pero terminó siendo una carrera que me dio de comer durante 8 años. Porque curiosamente, como le digo, yo la hice nada más por hacer un poquito más de currículum y tener una experiencia administrativa. Nosotros los médicos en realidad durante nuestra carrera no vemos nada administrativo, o sea, son muy pocas las cosas administrativas que se pueden ver, y me dio por hacer esto y terminó siendo una carrera que me dio 8 años, porque luego, estando ya de médico general, se me presenta la oportunidad de ser director del área de salud de Escazú, de Santana. Ahí estuve 2 años y medio en el área de salud de Santana, en una cooperativa que se llama Copesana. Ahí estuve de director durante 2 años y medio, y luego pasé a un centro de rehabilitación que es del Ministerio de Salud, que se llama PANARE, que es para pacientes que tienen discapacidades. Comenzó ese centro, anteriormente era para los pacientes que tenían secuelas de polio, y luego ya fue para pacientes con discapacidad, pero secuelas de accidentes de tránsito, etc. Ahí estuve 3 años en la parte administrativa, y luego pasé al MOP. Estuve en el MOP, estuve 2 años y medio ayudando en lo que era la parte administrativa, lo que eran los consultorios médicos del MOP propiamente, y luego ya entré a hacer la especialidad. ¿Eso ha servido acá para poder obtener algún beneficio para el hospital en el manejo de la parte suya, de lo que es la urología, de conseguir instrumentos? Sí, claro. De hecho yo siento que para mí, por supuesto que todas las experiencias que uno tiene en la vida, y si uno luego las llega a aplicar, les va a sacar de gran provecho.
yo tuve la gran oportunidad de tener esta parte administrativa en lo que era la parte privada y lo que es trabajar con el Estado. Trabajar con el Estado es tener un poco más de paciencia, un poco más de papeleo, ¿verdad? En la parte privada, pues usted puede adquirir las cosas un poco más rápido, ¿no? Pero lo que muchas veces cansa o muchas veces es tedioso para los médicos como tal, que no tenemos una formación administrativa, es realizar todo el papeleo, toda la información que conlleva el poder llegar y solicitar, aunque sea un lapicero. Entonces, eso a mí me ayudó y me ha ayudado mucho para lo que es hacer las gestiones, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en las necesidades que se han ido dando desde que yo llegué, digamos, al hospital y hemos ido adquiriendo una serie de equipos, es buscando varios equipos de punta, esa tecnología de punta que nos ha ayudado a hacer procedimientos y tener tecnología que en otros hospitales centrales ni siquiera han llegado a tenerlas. Y gracias a Dios con el apoyo también de la parte de lo que es la gerencia y la parte de las direcciones médicas de este hospital, que tienen una gran apertura y nos han brindado el apoyo para poder llegar a adquirir estos equipos. Significa que el hospital Escalante Pradilla aquí en el cantón de Pérez de León, que es un hospital regional, eso es importante, doctor. O sea, ¿qué significa que sea un hospital regional? Digamos, el hospital Escalante Pradilla, al ser regional, tiene la necesidad de llegar a resolver situaciones o patologías, enfermedades, que tal vez en otros hospitales de la región no se pueden solucionar. Si nosotros acá ya no podemos solucionar este tipo de problemas, entonces ya iría a un hospital central. Antes todo el mundo tenía que ir hasta San José a hacer algunos procedimientos como tales. Desde hace unos 3 o 4 años hacia atrás, la necesidad de trasladar o del manejo de algunas enfermedades, por ejemplo litiasis u otras que se manejaban todo en San José, ahora podemos resolverlas acá con estos equipos que hemos llegado a adquirir. Entonces, al ser regional quiere decir que los hospitales que están en la periferia, ¿verdad? O sea, si no pueden resolver, acá hay más especialistas de algunas otras ramas, hay unos equipos que son un poco mejores, digámoslo así, hay más capacidad de internamientos, etcétera, y tenemos mayor cantidad de especialistas en algunas especialidades que no hay en otros hospitales de la región. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un corte. Recuerde que estamos con el café Chirripó y también quería enseñarles el Naos, ¿verdad? Que es un producto que saca Copeagri, pero voló de aquí. Y también el Smart Coffee, que es un productazo que tiene Copeagri, pero de eso vamos a hablar después. Ya regresamos. Bueno, y volvemos con el doctor Steven Durán. Ahora sí, doctor, entrémosle a los temas que se le para el pelo al hombre. ¿Qué es la próstata, doctor? La próstata es un órgano del sistema reproductor masculino que se encuentra debajo de la vejiga, ¿verdad? Y este órgano es el encargado en 2 etapas de la vida. Yo siempre pongo que antes de los 40 años y después de los 40 años. Antes de los 40 años, desde que nacemos, la próstata está presente y es ahí donde se sintetiza o se transforma, digamos así, la testosterona que se produce en los testículos, y esa es la que se encarga de mandar ese tipo de hormona al resto del cuerpo y nos ayuda con lo que es la barba, hablar más fuerte, el crecimiento del pene, los testículos, ¿verdad? Y en lo que es la parte de la reproducción antes de los 40 años. ¿Por qué? Porque la próstata es la encargada de producir el semen. Esa es la que se encarga de producir el semen junto con las vesículas seminales, que son 2 glandulitas que están a la par de la próstata. Después de los 40 años, la próstata comienza a tener una serie de cambios que no ha presentado antes de los 40 años, que es de crecimiento. Y es ahí cuando las células pueden comenzar a tener o un crecimiento normal o un crecimiento tórpido en alguna parte de y es donde se produce el cáncer. Entonces, yo digo que la próstata después de los 40 años a los hombres solo para causarnos problemas. Además de que, bueno, ya nos ayudó con la parte de la reproducción, ¿verdad? Y con la parte de lo que son las características masculinas, después de los 40 años comienza a crecer y comienza a causarnos un problema. A un 50% de los hombres, la próstata va a crecer en una forma tórpida y nos puede llegar a causar problemas. De ese 50%, solo un 50%
o sea, un 25% de los hombres que van a tener problemas con la próstata van a tener que llegar a necesitar una cirugía o un tratamiento. Otro 25% de esas personas tienen una próstata grande, pero no tienen ningún tipo de problema. Y ese 25% que va a tener problemas es ahí donde se va a dar el grupo de hombres que pueden llegar a tener cáncer de próstata. Una cosa es cáncer de próstata y otra cosa es próstata grande, ¿verdad? La próstata grande es la que da los síntomas. Da síntomas como que tenemos que ir rápido a orinar, que tenemos que empujar para orinar, que el chorro se corta, que tenemos que levantarnos varias veces en la noche a orinar, que tenemos que empujar para comenzar a orinar. Eso es cuando es una próstata grande. El cáncer como tal no da ningún tipo de síntoma y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Por eso la detección temprana del cáncer de próstata es tan importante. Ir a hacer el chequeo donde el médico urólogo o el médico general al menos, por lo menos para que hagan el tacto rectal y ver los exámenes de sangre. No es solo el examen de sangre, no es solo el tacto rectal, o sea, son las dos cosas, y ojalá un ultrasonido de la próstata para darnos cuenta si hay algún tipo de enfermedad. Entonces siempre hacer la diferencia, porque la gente cuando uno le diagnostica por desgracia cáncer, llegan y le dicen, doctor, pues es que yo no siento nada. Y es que el cáncer no da síntomas. O sea, el cáncer de próstata se diagnostica de una forma temprana por alteración en el examen de sangre, por el tacto rectal alterado o por el ultrasonido que encontramos algo. El cáncer de próstata se manifiesta ya cuando está muy avanzado, ya no hay nada que hacer. Entonces, más bien alguien que tenga síntomas de la próstata, que esté con todo esto que antes les mencioné, entonces quiere decir que hay un crecimiento prostático obstructivo, o sea, que no pueden orinar de una forma adecuada y probablemente sea una próstata muy grande. A ver, se levanta uno varias veces en la noche, no termina, no sé, ¿cómo se dice? No sé. Retención urinaria, que siente que le quedan orines ahí. Uno siente eso. Exacto, que no puede, que cuando termina de orinar y dice, puña, me quedó algo, me quedó. Ahí, no quedé satisfecho. Ok. Además de eso, ¿tiene alguna otra correlación, digamos, que uno se sienta mal? Sí, digamos, es cuando el hombre dice, ya oriné y no ha pasado ni una hora y vuelvo otra vez. Tengo que ir a orinar otra vez. O estoy orinando y se corta el chorro. Me orina, corta el chorro. O sea, una micción cortada. El chorro normal es un chorro desde que comienza hasta que termina un solo chorro. Sí. Al final es normal el pujido, ¿verdad? O el que se corte un poquito. Eso es normal porque es cuando la vejiga ya terminó de sacar todos los orines. Y el hombre hace un valsalva que puja un poquitito, ¿verdad? Para que los intestinos aprieten la vejiga y sacar el último chorrito de orina, digámoslo así. Pero eso es normal al final. Pero cuando usted tiene que pujar al principio para que arranque la salida de los orines, eso sí no es normal. O que los orines esté orinando y se corte de una vez, como que hubiese un tapón ahí que corta y tienes que pujar un poquito otra vez. Y eso sí no es normal. Es una próstata muy grande. Ahora, es un asunto genético, o sea, si mi papá lo tuvo y tuvo problemas, y mi tío y seguramente mi abuelo y ahora yo, mis hijos van a tener ese problema. Sí, existe un 25 a un 40% de relación de antecedentes heredofamiliares en lo que es el crecimiento prostático y cáncer en un mismo porcentaje. Entre más grande sea la persona, entre más años vaya teniendo, el riesgo de padecer alguna de estas dos enfermedades, cáncer o próstata grande, va a ir aumentando. De hecho, que la próstata se va haciendo año con año, va aumentando de tamaño. Y la relación en antecedentes heredofamiliares es muy, muy alta. Vamos, si su papá padeció de la próstata, una próstata grande o cáncer, en el peor de los casos, es muy probable que usted tenga un riesgo de un 25%. Quiero hacer énfasis, es un 25 hasta un 50%, o sea, casi la mitad de las posibilidades de que usted llegue a padecer de esas enfermedades. Ahora, se puede tener además de un cáncer de próstata, se puede tener un cáncer en la vejiga, se puede tener un cáncer colateral en otro lado. Sí, digamos, vamos a ver, cuando hay un cáncer de próstata, y está muy avanzado, el cáncer de próstata puede atacarnos la vejiga. ¿Y emigra hacia qué? ¿Hacia la columna? ¿Cómo es el asunto? Bueno, ya es cuando el cáncer está muy avanzado, digamos, el principal lugar donde va a tirar el cáncer de próstata metástasis es hacia los ganglios retroperitoneales y hacia hueso. El cáncer de próstata donde tira metástasis principalmente es a hueso, a pulmón y a cerebro.
Hueso, pulmón y cerebro. ¿Y por qué cerebro si está tan largo? Es torrente de sanguíneo. Camina por la sangre. No, bueno, el cáncer, una vez que se sale de la cápsula prostática, porque la próstata es como, yo siempre he dicho que es como una mandarina, ¿verdad? Que tiene la carnita de la mandarina, es la carnita de la próstata, y la cáscara de la mandarina es, como decir, la cápsula prostática. Y el cáncer, una vez que se sale, entra a lo que es el sistema linfático. Eso se va por los ganglios linfáticos, y ahí es donde llega y se disemina en una forma, y entonces se va principalmente, el cáncer de próstata tiene la particularidad de que le gusta más así, digámoslo así, irse a hueso principalmente, a pulmón y a cerebro. ¿Por qué? Porque el sistema linfático tiene esa particularidad de que anda por todo el cuerpo, y como hay una vía ascendente es donde va a tirar metástasis, va a tener células que van a llegar a atraparse, o va a tener más paridad, digámoslo así, o más, ¿cómo le digo? Más anuencia, llegar a pegarse con esos tipos de células, y por eso es que son estos principales sitios donde se puede dar. Pero el hueso es el principal sitio donde tira metástasis la próstata. Y una cosa muy importante de entender, de que el cáncer de próstata sí es muy distinto a los otros tipos de cáncer. Es un cáncer que es muy muy lento, no es como un cáncer de pulmón o de cerebro o de intestinos, que si no se ataca de una forma rápida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? La persona va a morir en cuestión de tiempo, ¿verdad? De muy corto tiempo. Este tipo de cáncer es muy muy lento, avanza muy lento, y la gente, para que llegue a morir por cáncer de próstata, por complicaciones de estas, quiere decir que tiene muchos años y que nunca se llegó a tratar. Bueno, vamos a ir a un corte. Estamos con el doctor Steven Durán Salazar. Bueno, a uno se le para el pelo. Yo soy paciente del doctor y no soy muy paciente, que digamos, y de estos temas, por eso lo he querido traer, a ver si generamos conciencia en la gente joven. Ya regreso. Doctor Steven Durán Salazar, yo les recomiendo a los muchachos que trabajan acá con uno, que vayan a visitar al urólogo. Pero es que los hombres le tenemos miedo al urólogo. Y le tenemos miedo simple y sencillamente pues porque no estamos acostumbrados. Ya la primera vez no hay ningún problema, pero que se dé esa primera vez, las mujeres van periódicamente, se revisan, no tienen ningún problema. ¿Cómo hacemos para que los jóvenes vayan? Porque inclusive es un llamado de atención. Cuando usted dice que hay un 25% de probabilidades, hasta un 50%, si en la familia hay alguien que ha tenido algún padecimiento de este tipo, no necesariamente cáncer, o como una próstata crecida, que es el problema mío, pues yo soy de los que le recomiendo a mis hijos y a mis sobrinos que vayan y que se hagan la revisión médica que tiene que ser. ¿Y cada cuánto se debe de hacer eso? Sí, bueno, gracias a Dios, este es un tabú, ¿verdad? Que Sí. esto ha ido cambiando a través de los años, y creo que ahorita hay por esto, por los programas de televisión, por la información que se ve en internet, etcétera, etcétera, este tabú ha ido cambiando importantemente, y ya en la consulta urológica ya uno ve pacientes a más tempranas edades que consultan con nosotros para hacerse el chequeo. De hecho, que al principio, ¿verdad? Muchos de nosotros, los urólogos, nos llamaba la atención, y mi persona al menos, cuando llega un joven, o sea, una persona joven de 40 años, y viene a hacerse un chequeo urológico nada más. Porque normalmente antes, cuando llegaba alguien joven a la consulta del urólogo, bueno, tenía algún problema en los testículos, o el pene, etcétera, pero que le llegase a chequear nada más con la próstata, yo creo que nunca, ¿verdad? Y esto ha ido cambiando ahí poco a poco a través de los años, y eso quiere decir que la gente se va haciendo consciente y va viendo la relación y el riesgo que tiene cuando hay antecedentes en la familia con esto que acaba de mencionar. Esto ha ido cambiando importantemente. Entonces, los hombres después de los 40 años deberían comenzar a hacer el chequeo de la próstata, ¿verdad? Y si no hay ningún antecedente en la familia, o no hay ningún tipo de alteración en los exámenes o en ultrasonido, etcétera, entonces hasta los 50 años se puede hacer chequeos cada 2 años. Y después de los 50 años sí es mandatorio hacerse el chequeo año con año. Tacto rectal, ultrasonido y antígeno prostático principalmente. Y lo ideal, bueno, que fuera chequeado por un médico urólogo. Y si no es así, por lo menos con un médico general, para que tenga experiencia en el campo por lo menos, y que
tenga la noción el médico general que si hay algo alterado de una vez referirlo con el especialista para abarcar o descartar algún tipo de enfermedad. Doctor, usted también tiene que ver con las enfermedades de los riñones. ¿Qué es lo más común? Bueno, en riñones principalmente, digamos, nosotros como somos cirujanos, lo que vemos son litiasis, más principalmente en la zona sur, ¿verdad? Es por los calores, en los que la mayoría de las personas trabajan en la agricultura, la ganadería, en la construcción, tienen la mala costumbre de trabajar a altas temperaturas durante muchos periodos de tiempo y no consumir buena cantidad de agua. Y si no trabajan bajo el sol, trabajan en lugares donde hay mucho calor, igual no consumen agua. Entonces, acá en la zona sur y lo que es la parte de Guanacaste, y también con algunas características de aguas que son muy pesadas, acá pesadas significa que tiene algunos componentes o electrolitos, hacen que haya más tendencia a formar litiasis, piedras, y esto es una de las principales patologías de consulta en enfermedades del riñón acá en el Hospital Escalante Pradilla y en toda la zona sur, importantemente. Entonces, esa es una de las enfermedades. La otra es tumores renales, es otra enfermedad renal que es muy, muy frecuente en la parte quirúrgica, ¿verdad? Y hago aquí la diferencia donde nosotros somos especialistas, somos cirujanos. Está el nefrólogo, que el nefrólogo es el que ve ya enfermedades del riñón, como que esa insuficiencia renal o problemas de que el riñón no está funcionando de una forma adecuada. Eso ya lo ve el especialista de medicina interna de nefrología. Y nosotros, si hay algo ya de operar, un tumor, un quiste o piedras, nosotros somos los que operamos ese tipo de lesiones. Doctor, vea que este programa nos lo hemos llevado hablando de las enfermedades del hombre. ¿Y en la mujer? Bueno, en la mujer nosotros los urólogos somos los que vemos igual en enfermedades a nivel renal, vemos igual piedras, quistes o tumores renales. En las mujeres es un poco más frecuente encontrar enfermedades de piedras en los riñones de gran tamaño, que se llaman litos coraliformes. Entonces hay mucha tendencia en las mujeres. Los litos coraliformes, los principales desencadenantes son las infecciones urinarias. Las mujeres tienden más a tener infecciones urinarias a repetición, y esto hace que algunas bacterias, principalmente la Escherichia coli, que es la que nos va a subir hasta el riñón y comienza a formarnos por una serie de transformaciones de la urea, de amoníaco, etcétera, hace que se vayan formando litos coraliformes. Se llama coraliformes porque parece un coral, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que destruyen el riñón, porque la piedra se va haciendo tan grande que va quitando el parénquima, que es la carnita del riñón, y eso sucede más en las mujeres, en un 80% en relación con el hombre. El hombre es más de hacer piedritas pequeñas, ¿verdad? Y que causen menos problemas. Pero sí es más frecuente que los hombres formen más piedras de esas pequeñas, porque pasan más expuestos al sol o a lugares muy calientes y consumir menos cantidad de líquido que en las mujeres. Entonces, en las mujeres también vemos enfermedades de lo que es la vejiga, vemos infecciones de tracto urinario, vemos enfermedades de la vejiga como que desencadenan que tengan infecciones a repetición o lesiones en el tracto de lo que va a ser la uretra, el cañito de la orina. Que tenemos muchas de estas enfermedades en mujeres que están posmenopáusicas, ¿verdad? Que comienzan a tener problemas de infecciones de repetición, incontinencia urinaria, por ejemplo, que es una de las principales enfermedades que nosotros los urólogos y los ginecólogos también manejan este tipo de enfermedad, que al tener infecciones urinarias a repetición, tenemos pacientes que tienen incontinencia urinaria, entonces nunca se van a curar de las infecciones, porque mientras tengan incontinencia, los orines van a caer a la vagina de la mujer, y esto va a ser como una autopista para las bacterias para entrar. Y entonces nosotros vemos este tipo de enfermedades que hacen que podemos tener un poquito más de continencia, y la mujer va a evitar las infecciones urinarias, o infecciones urinarias que han sido maltratados por malos hábitos, etcétera, que ya es una enfermedad como tal que nosotros también manejamos. ¿Tiene algo que ver que la mujer haya tenido varios partos o que nunca haya tenido hijos? Sí, claro que sí. Digamos, una mujer que es multípara o que tenga obesidad, ¿verdad? O que haya tenido trabajos fuertes. En esta zona es muy frecuente esto, ¿verdad? Que las mujeres andan volando cuchillo, paleando, sembrando, jalando cosas pesadas.
esto a través de los años, a los años, ya esto se lo va a cobrar el cuerpo, porque el piso pélvico es como una hamaca, digámoslo así, y por ahí va a salir el caño de la orina y el recto. Entonces, conforme van pasando los años, ese piso pélvico se va aflojando, se va haciendo fofo, ¿verdad? Y al irse haciéndose fofo, entonces va a tener incontinencia. Cuando la mujer tose, puja o hace algún tipo de esfuerzo, hace que se salgan los orines y ahí es donde comienzan los problemas. Entonces sí, claro que sí, a través de los años o la cantidad de partos que haya tenido o el tipo de trabajo que haya tenido o si son muy obesas, también, ¿verdad? Los intestinos y todo esto va a caer sobre la vejiga y cuando vayan a toser o etcétera, entonces van a salirse los orines y va a tener este problema. Bueno, vamos a ir a un corte con el doctor Steven Durán Salazar, médico urólogo. Ya volvemos. Bueno, y estamos en la última parte de este interesante programa y yo al doctor tengo que darle las gracias porque he sido, como les digo, he estado con mi salud en sus manos, en lo que son mis riñones, la próstata, y después algo muy importante que tiene el médico, y en este caso el doctor, y se lo reconozco públicamente, es que es un médico humano. Cuando decimos humano es que además de preocuparse por la salud del paciente, pues está insistiendo en que volvamos, en que no perdamos citas, en que estemos al tanto, en que nos cuidemos, etcétera, etcétera. Y creo que eso es fundamental. La función de un médico no solamente es atender en los 10 o en los 15 minutos, sino saber también que a veces hay pacientes especiales que requieren de alguna urgencia, ¿verdad, doctor? Sí, así es, no, y qué dicha que lo menciona, ¿verdad? A mí, en la caja hay veces es tan difícil dejar citas que uno quisiera ver los pacientes más rápido, que hay enfermedades, y bueno, por la saturación que hay, ¿verdad? En el hospital como tal, pues muchas veces es difícil ver los pacientes tan frecuentes y entonces tiene que estar uno también dando altas para que vengan pacientes que realmente ocupan de una cirugía o un tratamiento como tal. Entonces, pero sí, eso es lo que a mí me gusta mucho, darle seguimiento, estar preocupado por los pacientes. Igual que yo creo que todos los médicos estamos en eso, lo que pasa es que muchas veces el sistema se lo impide a uno poderlo realizar en una forma más adecuada, digamos. Ahora, ¿tiene el hospital suficientes salas de operaciones? ¿Cuántas operaciones hacen los urólogos? Y hablo de urólogos, por ahí hay tantos médicos, internistas, etcétera. ¿Cómo está esa disposición? ¿Ustedes tienen cierto número de días? ¿Hay ciertas salas? Sí. ¿Cómo es? Bueno, acá ahorita solo vemos 2 urólogos en Pérez Celedón, y hay un urólogo más en Ciudad Neyli. Y anteriormente había un tercero, pero ya se nos pidió, que el doctor Rivera, ¿verdad? El maestro, le digo yo siempre. Ahorita solo vemos 2 médicos urólogos de planta, digamos, en urología. Solo tenemos 2 días de sala de operaciones, día y medio, 2 días en algunas ocasiones. Y esto va en contraste, ¿verdad? Porque la población de Pérez Celedón y de la zona sur es bastante alta. Entonces, por eso es que las listas de espera se hacen un poco leve. Además de esto, no es que no nos quieran dar sala de operaciones, sino es que hay muchas especialidades como tales, ¿verdad? Y todas tienen que estar operando, ¿verdad? Y en urología al menos, pues habíamos comenzado, solo teníamos un día de sala de operaciones, pues tuvimos día y medio y en algunas ocasiones tenemos 2 días. Ya, o sea, vamos avanzando, pero en contraste, acá, solo haber 5 salas de operaciones, o sea, es desvestir un santo para vestir otro santo, entonces se hace un poco difícil y bueno, esperemos en algún momento pues tener salas de operaciones en mayor cantidad y poder aumentar los días de sala de operaciones en este hospital. Doctor, uno como profesional en su actividad tiene cosas que uno se siente bien, como tiene cosas que le duele. En el caso suyo, ¿qué experiencias gratificantes tiene? Bueno, en esto de la medicina y cuando uno es cirujano, ¿verdad? Tiene experiencias bonitas y feas. Feas es que un paciente se le vaya a complicar a uno y vaya luego a morir, ¿verdad? En esto, pues, como decimos nosotros los cirujanos, bueno, y para que a uno no se le complique ninguna cirugía, entonces mejor no opera a nadie. No habría que hacerla. Exactamente. Entonces,
uno cuando entra a operar un paciente, uno sabe la responsabilidad que tiene, la técnica que uno ha tenido, y uno por supuesto que uno entra a operar a ese paciente para salvar, solucionar o reparar el problema que tiene. Todos los pacientes son distintos, todas las enfermedades son distintas. Unos van a responder bien al medicamento o a la forma de los tratamientos que van a tener. Unos van a responder en una forma adecuada en lo que va a ser la cicatrización. Unos van a responder en una forma adecuada en que el cuerpo responda en lo que es la mejoría y la convalecencia. Otros no. Y entonces es cuando uno comienza a tener experiencias dolorosas, preocupantes, y en otras ocasiones pues todo salió muy bien. Y gracias a Dios todo salió muy bien y todo el mundo le agradeció. Pero no siempre es así. Yo creo que en todas las carreras, pero en la medicina, eso es lo gratificante. Cosas van a salir bien, en la mayoría, gracias a Dios, y en alguna ocasión va a salir algo mal y tenemos que apechugar y bueno, ya hacer el frente y ya Dios sabrá por qué pasan las cosas. Yo siempre me encomiendo a Diosito y a la Virgen cuando voy a hacer un procedimiento. Y eso le iba a preguntar, ¿cómo se prepara? Ajá. Bueno, es un momento muy mío, cuando yo me estoy haciendo el lavado de manos, a mí más bien al principio como que la gente se me queda viendo, porque eso lo aprendí de un maestro mío, un neurocirujano, que cuando yo era estudiante yo siempre lo veía que cuando él estaba lavándose, él estaba haciendo oración, y era su momento. Entonces no sé, como que me quedó eso a mí, el doctor Salazar, que de hecho luego me operó a mí de la columna, de una hernia, y eso me quedó a mí, entonces. Y entonces siempre que voy antes de operar y está mi chance, yo ese momento es muy mío, hago mi oración, y antes de hacer el procedimiento es un momento donde uno recuerda los procedimientos, lo que voy a hacer, el planeamiento, digámoslo así, y antes de operar, antes de hacer la primera incisión, encomienda en Diosito y que Dios nos acompañe, y ahí vamos. Bueno, doctor, agradecerle. Es un programa muy especial y como le digo, valoro lo que usted hace, y yo amo la Caja Costarricense del Seguro Social, no solo por ser paciente, sino porque sé lo que se hace ahí. Así es que agradecerle, como digo yo, chócala, muy amable por la entrevista. Muchas gracias. Gracias a usted también por la oportunidad. Conversando con Don Ale.